Ahora mismo le llamo al señor Jorge Mendelsohn, quien lanzó su libro La sabiduría del dolor, para que nos cuente todos los detalles al respecto, mientras ya les muestro en pantalla su imagen con su libro. Así que vamos con este contacto telefónico ahora mismo. Hola, Hola, buenas noches, señor Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido a Radio Tu Voz. ¿qué tal Mauricio? ¿Cómo estás? Súper bien, ¿y vos? ¿Cómo estás? En primera, bien justo, bien, bien. Qué bueno, nosotros, señor Jorge, ya querríamos saber todos los detalles de este libro que lanzaste, qué se encuentra plasmado en las páginas La sabiduría del dolor. Muchísimas gracias, antes que nada, Mauricio, por el contacto. Yo lo que quise es poner a disposición de la gente, sobre todo de gente que esté pasando por momentos difíciles, quise compartir mi experiencia, que no es otra cosa, la sabiduría del dolor, que es un relato, una cronología de todo lo que yo fui viviendo desde los 29 años, cuando empecé con una enfermedad de la rodilla, que pensaba que no era más que una lesión deportiva, que finalmente terminó en un tumor benigno muy pero muy agresivo en la rodilla, que me llevó a una infinidad de cirugías. Producto de todo eso sigo conviviendo con el dolor. Pasaron más de 25 años y justamente lo que quiero es compartir con la gente, buscando sobre todo iniciar a la gente que haga un esfuerzo, la gente que está pasando por momentos difíciles, que haga un esfuerzo, que tenga fe, que trate de ver el horizonte hacia adelante, y así comparto yo mi experiencia en la sabiduría del dolor. Comentanos, señor Jorge, qué fue lo que se te detectó y cuántas intervenciones quirúrgicas tuviste. Tenía 29 años, estaba jugando un partido de pádel, lo más distendido en vacaciones, tuve una caída que realmente en ese momento ni siquiera entendí por qué, porque no había motivo. Evidentemente ahí ya estaba el tumor ese incipiente en la rodilla. Me detectaron lastimosamente muchos años después. Fui tratado con un diagnóstico, no diría equivocado, pero sí diría incompleto. Me detectaron lo que se llama sinovitis videonodular pigmentada. Es un tumor bastante extraño realmente, que se forma en diferentes articulaciones. En mi caso fue en la sinovial sobre la rodilla, que con el tiempo, con tanta agresividad, me afectó incluso el fémur, producto de lo cual tuve que ser sometido a una cantidad enorme de cirugía, y después, como el tumor no se lograba detener, tuve que someterme a prótesis oncológicas en esa pierna. Pasé por varias prótesis, hoy tengo la cuarta prótesis, y producto de todas estas idas y venidas, problemas y demás, yo tuve 24 cirugías en la misma rodilla. ¿Y quiénes fueron tu soporte emocional ante este difícil momento? ¿Cómo sorteaste todo eso? Bueno, valga la aclaración que todo esto se transcurrió en muchísimo tiempo. Yo cuando empecé esto era muy joven, tenía solamente 29 años. Pensaba que esto se iba a resolver fácilmente, porque me hablaban de un problema de menisco nada más, que había que ir a una cirugía, y eso con un poco de fisioterapia posterior se recuperaba. Lo cierto y lo concreto es que nunca se recuperó. Me operé varias veces buscando el problema, tratando de encontrar el asunto, hasta que 10 años después finalmente voy a una cirugía grande, que es, digamos, de extirpación de ese tumor que estaba ya excesivamente crecido. En primer momento mi esposa era siempre mi gran soporte.
soporte, el pilar que me daba fuerza, que me daba ánimo. Yo todavía en esos tiempos tenía mucho optimismo, que era un tema que se iba a resolver, pero realmente los años iban pasando y yo tenía cada vez más y más dificultades, limitaciones. Tuve que dejar totalmente el deporte, ya no podía más hacer ningún tipo de deporte de contacto, de deporte agresivo, ¿verdad? Ya era solamente hacer algo de gimnasia, muy poca caminata y algo de bicicleta, por la imposibilidad que me daba esta rodilla permanentemente inflamada. Después tuve que recurrir, por supuesto, a soporte emocional de psicólogos. Tuve momentos de profunda depresión, necesité psiquiatra en varias ocasiones, estuve medicado porque caí en procesos de depresión muy pero muy duros, sobre todo cuando falló la primera prótesis, que con una cirugía tan pero tan grande me pusieron, y solamente a los 3 meses ya se había soltado la prótesis y tuve que someterme nuevamente a una nueva prótesis. O sea, tuve realmente demasiados episodios que me generaron un bálsamo de emociones demasiado grandes, momentos de profunda depresión, momentos de gran excitación pensando que podía o que estaba resolviendo el problema, momentos de desesperanza, vuelta a recuperar la fe. O sea, con el tiempo experimenté realmente todo tipo de emociones con esta situación de salud que tuve que atravesar. Y realmente no hablo en tiempo pasado, porque yo convivo con el dolor, nunca pude vencerle al dolor. Lo que hago mi máximo esfuerzo es para que este dolor no me gobierne. ¿Cambió radicalmente tu vida, señor Jorge? ¿Y cómo es tu vida diaria ahora? ¿Cómo lidias con eso para que no te trabaje tanto también psicológicamente? Efectivamente, yo lo que trato es de sacar el máximo partido a pequeñas situaciones de gran alegría que uno en el fondo tiene todos los días, pero muchas veces como no le da importancia. Yo tengo una vida muy pero muy tranquila desde el punto de vista de la dinámica del movimiento. No puedo moverme mucho, no puedo estar parado, tengo un montón de limitaciones físicas que trato, digamos, de ponerle como contrapeso situaciones que me motivan, que me emocionan, como ser, digamos, nuevos proyectos, como ser pequeñas cosas, como compartir con mis nietos, disfrutar una salida con mis nietos, de tomar un café. Trato de que esas pequeñas cosas sean realmente muy pero muy importantes, muy profundas, que me llenen de satisfacción, cosas que muchas veces de repente uno no le da importancia, pero son, considero yo, justamente esas pequeñas cosas, esas que realmente nos cargan de energía y nos dan felicidad. Lograste encontrar un refugio para sobrellevar esta dolencia. Y vayamos al libro. ¿Cuánto tiempo demandó lanzar este material? El proceso de escritura realmente habrá sido entre 4 y 5 meses. Lógicamente los preparativos previos, considerando que no soy un escritor, que me quise asesorar por una editora muy pero muy buena, que me enseñaron la manera de encarar mi deseo de escribir un libro y compartir mi experiencia. A eso le puedo agregar un mes más antes y un mes más después para hacer los últimos ajustes, correcciones y después la impresión. Un total de 6 meses más o menos. 6 meses. ¿Y quiénes te ayudaron aparte de ellos? En la portada vemos una gráfica muy interesante. Sí, la tapa realmente para mí es un gran orgullo. Me la diseñó un gran amigo, el arquitecto César Aquino, que él realmente, yo pienso que me conoce muy bien e interpretó muy bien mis sentimientos, mis vivencias. Y esta tapa, que asumo que vos tendrás ahí alguna foto o el libro, esta tapa lo que simboliza para mí son los recuerdos de esos periodos largos de hospitalización,
la mayoría de las veces en el extranjero, con mucha dificultad, con mucha añoranza de poder volver. Yo muestro ahí una ventana que está abierta, la ventana de par en par. Realmente no siempre tenía la suerte de tener una ventana que pueda ver yo hacia el exterior, pero muchas veces afortunadamente sí lo pude hacer, de las muchas veces que estuve internado. Y esta ventana lo que muestra es en la parte de abajo la oscuridad y en la parte de arriba el sol. Yo lo que quiero transmitir ahí que es la misma ventana, pero de acuerdo a la lente que uno use, uno puede ver la esperanza en el fondo del túnel o simplemente se queda atrapado por esa oscuridad que a veces nos impide ver o nos hace perder la esperanza de que puede llegar algo mejor. Una simbología muy buena realmente que pudo plasmar así como vos lo que hiciste y por lo que pasaste. Es así, realmente tengo muy fresco, muy dicho que una persona que ya no está, un amigo de mucho tiempo, me decía, porque le llamé por teléfono a contar que una vez más me tengo que ir al extranjero a operar. Ya era una cosa que yo ya estaba realmente agobiado de tantas intervenciones. Y él me enseñó una frase para mí, era desconocida en ese momento, que para mí fue muy inspiradora. ¿Cuál fue esa frase? Me dijo, cuando más oscura está la noche, más cerca está el amanecer. Entonces, vos no te vayas a enseguecer por la oscuridad, tenés fe que el sol vuelve a salir. Entonces no te quedes en la noche, confía en que va a volver el sol, en que va a volver la luz. Realmente en esos momentos eso es cuando te aprieta el pecho, parece cuando uno está así, muy desesperanzado, muy caído. Yo me repetía una y otra vez esa frase. Recuerdo incluso estando en la ducha, me la repetía para mí mismo, tratando de inyectarme un poco de ánimo. Y es importante que uno encuentre sus mecanismos, encuentre la forma de inyectarse un poco de energía positiva cuando uno está atravesando esos momentos de dificultad, de desesperanza o de falta de optimismo, ¿verdad? Entonces yo por ejemplo recuerdo traer a mi mente momentos lindos que había vivido, situaciones lindas, viajes que había disfrutado. Trataba de repetir en mi mente esos momentos para tratar de desviar, digamos, lo que tenía en el momento en la cabeza, porque tenemos que ser conscientes que lo más duro en todas las cosas son los demonios internos. Siempre la mente le está a uno jugando una mala pasada en momentos difíciles, nos está traicionando. A veces siempre acostumbramos a ver el peor escenario y la mayoría de las veces ese peor escenario nos llega, pero nos hace mucho daño tenerlo fresco, tenerlo presente. ¿Y el prólogo del libro quién lo escribió? El prólogo del libro escribió el gran médico que me trató desde el mismo primer día, que hoy no solo es mi médico, sino es mi gran amigo. Yo le llamo hasta mi segundo padre porque me acompañó con un cariño inmenso, el doctor Juan Daniel, el traumatólogo, que fue el primero en tratarme esto en sus primeros inicios y con el cual tuve intercambios. Es más, la última consulta ha de ser hace 1 o 2 meses nomás, con el cual tengo una relación realmente fantástica, y le pedí a él que me redacte el prólogo de esta aventura de vida que yo viví, y él fue testigo desde los mismos inicios. Buenísimo, entonces fue un eje muy importante en este proceso que pasaste. Sin duda, él me dio un soporte demasiado importante, yo diría mucho más allá del soporte médico, también soporte emocional, soporte de amigos, soporte de padres, porque realmente en estas cosas tan largas uno necesita ver la manera de agarrarse de alguien, de creer en algo, en alguien, para poder sobrellevar a veces situaciones tan pero tan estresantes.
¿Y toda tu familia también al lado tuyo en esa transición? Sí, efectivamente, cuando yo arranqué todo esto, realmente tenía una hija más en ese momento. Después fueron naciendo mis siguientes hijos. Hoy tengo 3 hijos. Cuando ellos eran chicos, yo trataba, digamos, de mantenerlos más alejados de ellos en la situación real, porque muchas veces era pero muy difícil. Lógicamente, esa no era una labor fácil. Ellos veían mi cara de dolor, veían mi necesidad de estar todo el tiempo con bolsas de hielo en la rodilla, medicado, imposibilitado. Entonces, lógicamente, crea un clima familiar bastante difícil, digamos, de sobrellevar. Y ahí se queda tuvo un papel demasiado importante para articular y para armonizar, digamos, la convivencia familiar dentro de una situación que realmente era un problema que generaba a toda la familia mucha incertidumbre. ¿Dónde fue el lanzamiento oficial de este material? El libro se lanzó en el Centro de Convenciones Mariscal, después se volvió a lanzar en la Feria del Libro de Encarnación, después fue la Feria del Libro de Asunción, lo volví a presentar ahí, y varias charlas, incluso en colegios o para diversos grupos que me invitaron a compartir mi experiencia de la sabiduría del dolor. ¿Este material se encuentra disponible en formato digital o netamente de manera física? Se encuentra disponible en ambas cosas. Se puede comprar en la plataforma Amazon en la versión de Kindle, o se puede encontrar en librerías de plaza como CD Lector, librería Malta, Books y también en Servicio. Señor Jorge, ¿qué le dirías a todas las personas que están padeciendo por alguna dolencia en ese momento tan difícil? Que mientras hay vida, no hay que perder las esperanzas, hay que hacer esfuerzos, sobre todo cuando uno está en procesos de depresión, cuando uno no siente ganas de nada, cuando uno pierde las esperanzas. Uno tiene que hacer el intento, y el llamado principal, más que a esas personas que están pasando mal, es a las personas que están bien, tienen un amigo o un familiar que esté pasando por esas situaciones difíciles. Hay que acercarse a ese amigo, por más que ese amigo nos pueda pedir distancia, nos quiera decir que él quiere estar solo, que se siente mejor así. Ese amigo lo que necesita es un fuerte abrazo, un acompañamiento, un impulso, y si se puede incluso estirarle, invitarle a tomar un café, tratar de salir para tratar de sacarle de ese círculo vicioso difícil que uno atraviesa con la depresión. Excelente, señor Jorge, y me gustaría leerte también lo que va diciendo la audiencia. ¿Cómo no? Buenas noches, felicidades para este gran señor quien se animó a escribir su historia de vida. Yo también soy una persona con enfermedad crónica y voy preparando mi historia de vida de lucha. Soy Nancy, hoy estoy con discapacidad a consecuencia de la dermatomiositis. Sí, te escucho atentamente. Así te iba diciendo también ella que está por lanzar también un libro, ¿eh? Realmente no me fue fácil tomar la decisión de escribir. Todo esto arranca con una carta que yo escribí, porque en un año en particular, que fue el 2019, yo fui sometido a 6 cirugías ese mismo año. Realmente me sentía devastado. Esto fue justo meses antes de arrancar la pandemia, y pasaron 2 años que yo no tuve ninguna intervención quirúrgica. Muchas veces en todos estos largos años yo perdí la fe, puse en duda la presencia real de la existencia de un ser superior. Muchas veces se me fue el alma al suelo, como se dice vulgarmente, dejando de creer en nada, porque estaba muy desesperanzado. Entonces, al pasar 2 años que yo pude sobrellevar sin ningún tipo de intervención quirúrgica, no necesariamente sin dolor, sino por lo menos poder estar sin tener que echar al quirófano,
Entonces me sentí como agradecido, me sentí como en la obligación de compartir mi experiencia y sobre todo le quería dejar un legado a mis hijos, que quede una carta por todo lo que yo pasé, para que quede un historial para ellos de los tantos momentos que les tuve que dejar a mis hijos por tema de salud. Entonces escribo esa carta con la estricta finalidad de compartir con mis hijos, mi familia directa, con mis padres y amigos muy pero muy cercanos. Y acá viene la decisión de escribir, porque un amigo muy cercano me insiste por qué no viralizo la carta que escribí. Realmente me costó tomar la decisión, la tuve que releer varias veces. Realmente no había nada que yo no pueda, digamos, compartir. Entonces acepté el reto y yo viralicé esa carta, que incluso está puesta en el libro la carta. Y ahí viene la decisión de escribir, con mi sorpresa de la enorme repercusión que tuvo esta carta, y me animó a tomar la decisión de plasmar en un libro esta experiencia, digamos, tan dura que me tocó vivir, tratando de que a alguien por lo menos yo pueda inyectarle una gota de esperanza en nombre de tanta gente que de forma desinteresada me ayudó a mí durante tantos años. ¿Cómo te sentiste narrando tu propia historia? Realmente me sentí muy pero muy bien, me dio muchas satisfacciones. Recuerdo en terapia, mi psicóloga me decía, esto que vos estás haciendo es un proceso de sanación, porque yo tuve durante el proceso en que estaba escribiendo este libro, cuando estaba redactando las situaciones difíciles por las que tuve que atravesar, tuve unos episodios de llanto realmente terribles que me hicieron pensar si no era errada la decisión que tomé de escribir. Esta persona, esta gran psicóloga con que hago terapia, me dijo todo lo contrario, vos tenés que seguir adelante con este libro, terminar el libro, y una vez que escribí su última página, vos la das vuelta y este tema se quedó atrás para vos. Va a ser algo muy pero muy positivo y sanador. Y creo que realmente es así, porque yo diría que no pude vencer la enfermedad porque tengo que convivir con el dolor, pero realmente la vencí anímicamente porque me siento muy bien y creo que eso finalmente es lo más importante para un ser humano. Totalmente, ¿y habría posibilidad de que lances otro libro? Bueno, a mí la verdad que me encantó la experiencia de escribir, realmente me realicé, de qué tiempo, esfuerzo, me gustó, disfruté, sentí mucha satisfacción de ver gente que podía ayudar con estas fechas que plasmé, y me encantaría que algún día lo logro. Es un tema de ver si encuentro la energía, el tema y la decisión de hacerlo. De parte mía existe la mejor buena voluntad. Por supuesto, admirable todo lo que has pasado y la tenacidad que tenés, señor Jorge. Muchísimas gracias, Patricio. Y pasando a otro tema, ¿qué hay del Shopping Mariscal para toda la gente también que está sintonizando el programa? Y esa es mi pasión desde el punto de vista empresarial. Justamente ahí es uno de los lugares donde pongo mi energía, donde pongo mi entusiasmo, y bien más estado que en movimiento, pero hago mi máximo trabajo mental, digamos, tratando de que las cosas funcionen bien, tratando de lograr un lugar donde la gente quiera disfrutar, quiera estar y quiera pasar lindos momentos. Le deseamos el mayor de los éxitos y le esperamos también pronto aquí por el estudio para mirar tu libro, ¿eh? Con mil gusto, Fabricio, un placer hablar contigo, un gusto que la audiencia que me está escuchando, y yo quedo a tus órdenes. Te agradezco el contacto, señor Jorge, y estaremos en contacto próximamente. Muchísimas gracias, muy buenas noches para tu gran audiencia. Muchas gracias, que tengas un excelente descanso. Ahí está. Así conversábamos con el señor Jorge Mendelsohn, quien nos brindaba todos los detalles acerca de su libro La sabiduría del dolor.